La casa Matusita. En la ciudad de Lima, Perú, hay una casa que ha aterrorizado a generaciones. Un lugar donde la oscuridad parece haberse instalado para siempre. Esta casa, conocida como la Casa Matusita, no solo es famosa por su aspecto decadente y olvidado, sino también por las extrañas y aterradoras historias que se han tejido a su alrededor. Hoy, te invito a sumergirte en su misterio. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde tras sus muros? ¿Te atreverías a pasar una noche en la Casa Matusita? Prepárate, porque lo que vas a escuchar te pondrá los pelos de punta. La Casa Matusita no es solo una construcción vieja en el distrito de Miraflores. Es un símbolo de todo lo inexplicable que ha atormentado a quienes han tenido la desafortunada curiosidad de acercarse. Construida a principios del siglo XX, la mansión fue inicialmente hogar de una familia acomodada que, aparentemente, solo buscaba vivir tranquila y alejados del bullicio limeño. Nadie podría haber imaginado lo que les esperaba. En sus primeros años, la casa fue el centro de reuniones sociales, fiestas y celebraciones, pero poco después comenzaron los rumores. Al principio fueron susurros. Se escuchan ruidos extraños durante la noche. Algunos han visto sombras moviéndose dentro. Sin embargo, nadie le dio demasiada importancia, hasta que comenzaron a suceder cosas que no podían ser ignoradas. El primer evento inexplicable ocurrió cuando los primeros inquilinos desaparecieron de forma misteriosa. Se dice que la familia que residía allí desapareció sin dejar rastro alguno, y sus sirvientes nunca más volvieron a hablar de ellos. Las investigaciones nunca pudieron esclarecer lo que ocurrió, pero desde ese momento, el lugar adquirió una reputación macabra. Sin embargo, los sucesos no terminaron ahí. Tras la desaparición de la familia, la casa quedó vacía, y el vecindario comenzó a notar que algo no estaba bien. Durante las noches, aquellos que se atrevían a pasar cerca de la casa escuchaban voces, risas y en ocasiones lamentos desgarradores, como si alguien caminara por los pasillos sin poder levantar los pies del suelo. En la década de 1940, la casa fue ocupada nuevamente, esta vez por una pareja joven que, sin saber lo que les esperaba, decidió mudarse a la mansión. Los primeros días fueron normales, o al menos eso parecía, pero al caer la noche, comenzaron a suceder cosas inexplicables. El hombre empezó a escuchar susurros en el pasillo y la mujer, aterrada, comenzó a ver figuras en las esquinas de los cuartos. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que ocurrió una noche, cuando ambos intentaron dormir en la habitación principal. Un extraño y frío viento comenzó a soplar, y las luces titilaron antes de apagarse completamente. De repente, se escuchó un fuerte golpeteo en la puerta, como si alguien estuviera intentando entrar. Al abrirla, no había nadie, solo el silencio y una sensación de presencia aterradora. Esa misma noche, un fuerte grito rompió la calma, y cuando el hombre corrió hacia el origen del sonido, encontró a su esposa de rodillas en el suelo, mirando fijamente a una figura que no estaba allí. Ella, completamente fuera de sí, le susurró unas palabras que nunca olvidaría. No estamos solos. Ellos nos están mirando. Esa fue la última noche que pasaron en la Casa Matusita. La mujer nunca pudo recuperar su salud mental, y el hombre, traumatizado, dejó el lugar sin mirar atrás. Con el paso de los años, los relatos sobre la casa se multiplicaron. Se decía que la presencia de los espíritus de los antiguos inquilinos nunca se había ido, y que la casa estaba maldita, atrapando a las almas de quienes osaban adentrarse en sus muros. Algunos valientes que intentaron pasar la noche en su interior jamás regresaron, mientras que otros, en estado de shock, jamás hablaron de lo que presenciaron. Una de las historias más perturbadoras es la de un grupo de jóvenes que decidió desafiar las leyendas y pasar allí una noche. El grupo, armado con cámaras y linternas, se adentró en la casa sin saber que algo los estaba esperando. A las primeras horas de la madrugada, los jóvenes comenzaron a escuchar golpes en las paredes, risas lejanas y susurros en la oscuridad. Sin embargo, lo peor estaba por venir. De repente, una de las linternas se apagó, y cuando la encendieron nuevamente, uno de los chicos había desaparecido. Los demás comenzaron a gritar su nombre, pero no hubo respuesta. De pronto,
Un sonido helado y macabro resonó por toda la casa. Una risa escalofriante que provenía de lo más profundo de la mansión. No hubo más que caos. Cuando la policía llegó horas después, no encontraron más que un par de cámaras rotas y algunas huellas de lo que parecía ser sangre. El chico desaparecido nunca apareció. Para aquellos que han vivido cerca de la casa Matusita, el terror no ha hecho más que crecer con los años. Se dice que en algunas noches, si te paras frente a la casa y miras con atención, puedes ver figuras moviéndose detrás de las ventanas, como si alguien te estuviera observando desde adentro. Y lo más inquietante es que muchas personas afirman haber escuchado susurros o gritos de advertencia si pasan demasiado tiempo mirando al edificio. Algo parece estar esperando. La casa Matusita sigue siendo un misterio. Los que han intentado entrar han salido rotos, ya sea física o mentalmente. Sus puertas están cerradas, pero la leyenda continúa viva, alimentada por cada nueva historia, por cada nuevo rumor que circula. Algunos dicen que la casa ya no es lo que era, que ha sido remodelada, pero las viejas almas que la habitan no han desaparecido. ¿Será realmente la casa un refugio de espíritus vengativos? ¿O hay algo más oscuro aún, esperando a aquellos que se atreven a desafiar su maldición? Si alguna vez te encuentras cerca de la casa Matusita, ¿te atreverías a entrar? ¿O dejarías que la leyenda siga alimentándose de quienes se atreven a acercarse? El familiar. En lo más profundo de la Argentina, en sus pueblos más remotos y aislados, donde la oscuridad parece no tener fin, hay historias que se susurran con miedo. Historias que han recorrido generaciones y que algunos prefieren olvidar, pero que siguen acechando en las sombras. Hoy te invito a adentrarte en una de esas leyendas. Una historia de terror que no se puede contar sin una sensación de escalofrío recorriendo el cuerpo. Es la historia de un ser oscuro, al que pocos se atreven a nombrar: el familiar. Un ser que habita en la oscuridad, un protector, un espíritu, pero también un devorador de almas, un ente vinculado a los brujos, a la magia negra, a lo más profundo del oculto. Nadie sabe con certeza cómo o cuándo surgió, pero aquellos que han tenido la mala suerte de encontrarse con él aseguran que lo recuerdan para siempre, y lo peor de todo es que nunca están realmente seguros de haberlo dejado atrás. Se dice que el familiar es invocado por aquellos que buscan poder absoluto. Los brujos, aquellos que conocen los secretos más oscuros de la magia, lo invocan para que los proteja, pero también para que los ayude a cumplir sus deseos más oscuros. Un intercambio que se paga con sangre, con almas y con una relación que nunca es completamente equilibrada. El familiar no es un ser humano. Algunos lo describen como un animal extraño, con el cuerpo de un perro negro de ojos rojos que brillan en la oscuridad. Otros lo ven como un gato, más grande de lo normal, con garras que parecen cortar el aire como cuchillo. Pero hay quienes aseguran que el familiar no tiene forma física alguna, una presencia maligna que se desliza por la oscuridad, siempre esperando, siempre observando. El vínculo entre el brujo y el familiar es oscuro, lleno de secretos. El brujo invoca al familiar para obtener poder, pero, a cambio, el familiar se alimenta de él. Se dice que con el paso del tiempo, el brujo empieza a perder su humanidad, convirtiéndose en una sombra de lo que era antes, mientras el familiar se alimenta de su energía, de su alma, hasta que el familiar toma el control, convirtiéndolos en criaturas oscuras, tan peligrosas como el propio ser. Pero la leyenda no termina ahí. El familiar no solo está vinculado a los brujos, se dice que también acecha a aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche, a los que no temen adentrarse en los rincones más remotos del campo argentino, aquellos que se extravían en la noche, que sienten una extraña presencia que los sigue. Se dice que son los próximos elegidos del familiar. Una historia aterradora proviene de un pueblo olvidado por el tiempo, un lugar tan alejado de la civilización que casi nadie se atreve a visitarlo. Allí, un hombre llamado Carlos, un simple agricultor, vivió un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Era una noche sin luna, y Carlos volvía a su casa tras un largo día de trabajo en el campo. El aire estaba pesado, y un viento extraño soplaba con fuerza,
trayendo consigo un silencio inquietante. De repente, comenzó a sentir algo. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que algo más lo seguía. Miró hacia atrás y no vio nada, pero el sentimiento de ser observado no lo abandonó. Cada paso que daba hacia su casa parecía más pesado, como si la tierra misma lo estuviera reteniendo. Aceleró el paso, pero al llegar cerca de un viejo roble, vio algo que lo paralizó. Un par de ojos rojos brillaban desde la oscuridad. Dos puntos de luz que no pertenecían a ningún animal conocido. Una mirada penetrante, fría, que lo atravesaba como si estuviera viendo lo más profundo de su alma. Carlos intentó mover las piernas, pero su cuerpo no respondía. La sombra de lo que parecían ser unos ojos rojos lo atrapaba su alma, su razón. De repente, una figura oscura se deslizaba hacia él, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Era una sombra gigantesca, con ojos que brillaban como brasas, pero su cuerpo estaba cubierto por una neblina que no dejaba ver bien su forma. Carlos, temblando, sintió como el aire se volvía más denso y un frío helado lo invadía. Intentó gritar, pero no pudo. Estaba atrapado en la mirada de aquella criatura. Con un último esfuerzo, Carlos comenzó a correr. Sin mirar atrás, corrió como nunca lo había hecho antes, hasta que llegó a su casa, cerró la puerta con fuerza y se echó al suelo, jadeando. Nadie le creyó, pero desde esa noche, Carlos nunca volvió a caminar solo bajo la oscuridad. Aseguró haber visto al familiar, y aunque la historia se esparció por el pueblo, nadie volvió a acercarse al viejo roble donde Carlos vio esos ojos rojos. El miedo era palpable, y algunos incluso dijeron que el familiar aún rondaba la zona. El familiar sigue acechando, oculto en las sombras, esperando el momento perfecto para aparecer. Nadie sabe con certeza cuándo se hará visible, ni cuántos ya han caído bajo su influencia. Si alguna vez te encuentras en la oscuridad, en un rincón olvidado, y sientes una presencia extraña, recuerda esta historia. Tal vez sea el familiar, observándote desde las sombras, esperando que te acerques un poco más. Y si alguna vez sientes la tentación de mirar hacia atrás, recuerda, hay cosas que mejor no ver, porque una vez que tus ojos se encuentren con los del familiar, ya no podrás escapar. El charro negro. En las tierras solitarias de México, donde la noche parece devorar todo a su paso y los caminos se pierden entre la niebla, existen historias que nacen del mismo miedo, relatos que sobreviven en las voces de aquellos que aún se atreven a hablar de ellos, pero que advierten en cada palabra que no debes buscar el origen de esas historias, porque al hacerlo, te arriesgas a ser parte de ellas. Esta es una de esas historias. La historia del charro negro. Se dice que, en tiempos antiguos, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y la oscuridad se apoderaba de la tierra, era un hombre de gran influencia, dueño de vastas tierras y enormes haciendas. Todos lo respetaban, todos lo temían, pero en su corazón una sombra se cernía. Su nombre ya no es recordado, pero lo que hizo, eso sí, el charro negro, como lo conoceríamos más tarde, no era un hombre común, sino alguien marcado por una ambición tan profunda que la muerte misma parecía un precio bajo para conseguir lo que deseaba. Muchos decían que el charro negro no solo buscaba riqueza, no, él ansiaba más. Quería la eternidad, el control absoluto sobre la vida y la muerte y, sobre todo, el poder sobre el alma humana. La historia que les voy a contar comienza una noche en que su avaricia lo llevó a cruzar una línea que ningún hombre debería haber cruzado. Esa noche, el viento soplaba con furia, las estrellas apenas se dejaban ver, y la tierra, cubriéndose con la niebla, parecía susurrar secretos de tiempos olvidados. Fue en una noche como esa, cuando el charro negro se encontró con una figura en el camino, una sombra más oscura que la propia noche que se erguía en el horizonte. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero él, sediento de poder, no dudó en acercarse. «Lo que más deseas está a tu alcance», le dijo la figura, con una voz profunda que resonaba en los rincones más oscuros del alma. «Solo debes pedirlo. Riquezas más allá de tu imaginación, poder absoluto.
todo lo que tu corazón codicia. Pero hay algo que debes ofrecer a cambio. El charro negro, sin pensarlo, aceptó el trato. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El ser que se le presentó en esa oscura noche le ofreció todo lo que deseaba. Pero la condición era clara. Dame lo que más atesoras, le dijo. Tu alma. La avaricia cegó por completo al charro negro. A nadie le había hablado con tal autoridad. Nadie le había ofrecido tal poder. Y, sin pensarlo dos veces, extendió su mano, sellando el pacto con el ser oscuro que ahora entendía era el mismo diablo en persona. Desde ese momento, la vida del charro negro cambió para siempre. En los días que siguieron, sus riquezas aumentaron exponencialmente. Nadie comprendía cómo lograba tanto, ni cómo sus tierras se expandían sin descanso. El hombre que una vez había sido mortal, ahora caminaba entre los vivos y los muertos, su alma condenada a una eternidad de sufrimiento. Sin embargo, el precio del pacto comenzó a hacerse evidente. Con cada día que pasaba, la humanidad del charro negro se desvanecía. Montado en su caballo negro, con su capa que parecía arrastrar las almas perdidas tras él, recorría los caminos solitarios. Se le veía a lo lejos, emergiendo de la nada, y su presencia creaba un escalofrío que recorría la espina dorsal de cualquiera que se atreviera a cruzar su camino. En ese preciso momento, el charro negro te miraba a los ojos con una intensidad que te helaba la sangre. ¿Qué deseas?, preguntaba. Riquezas, poder, la vida eterna. Todo está al alcance de tu mano. Solo pídelo y te lo daré. Pero, a cambio, deberás darme lo que más amas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio a pesar del miedo? Había algo en su voz que atraía, una promesa imposible de ignorar, un deseo que resonaba en los corazones más débiles. Muchos, cegados por sus propios deseos, aceptaron el trato sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, aquellos que aceptaban el trato nunca volvían a ser los mismos. Su vida se transformaba, tenían todo lo que siempre soñaron en riqueza, poder, influencia, pero, al mismo tiempo, un vacío profundo y oscuro se apoderaba de ellos. La culpa, el arrepentimiento y el horror les devoraban por dentro. Y el charro negro los observaba, siempre observando desde las sombras, disfrutando de la agonía que había creado. La leyenda dice que, tarde o temprano, todos los que hacen un trato con él se enfrentan a un destino aterrador. Algunos intentaron huir, abandonaron sus riquezas y poder, pero no pudieron escapar. El charro negro siempre estaba un paso adelante, esperando, observando. Al final, lo único que les quedaba era un alma vacía, condenada a vagar por la eternidad en la oscuridad, al igual que él. Algunos aseguran que aquellos que caen en sus redes terminan atrapados en una especie de limbo, sin descanso, mientras el charro negro sigue buscando a nuevas víctimas. Hoy en día, la figura del charro negro sigue acechando en la oscuridad. Nadie sabe cuándo aparecerá, ni en qué lugar. Pero si alguna vez te encuentras viajando en un camino solitario, en una noche sin luna, y sientes esa extraña presencia a tu lado, no mires atrás. No sigas el sonido de esas botas resonando en la oscuridad, ni busques esa figura alta y sombría que avanza hacia ti, porque sabes lo que te ofrecerá. Si el video te gustó, por favor, compártelo y deja tu comentario. Muy buenas noches.